Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Buenos días, hermanos. Sean todos cordialmente bienvenidos. Hoy vamos a concluir el capítulo número 5 del profeta Daniel y vamos a iniciar a ver el capítulo número 6. Con el capítulo número 6 vamos a terminar la parte histórica de este libro y vamos a hacer una pequeña reflexión con respecto a lo que este libro nos declara. Fíjense que en lo que estamos viendo, que es la caída del imperio babilónico, Dios había de alguna manera anunciado en forma anticipada los acontecimientos que le iban a suceder, en este caso, a Belsasar. Y se los anunció por medio de una escritura que encontramos descrita aquí en este capítulo, de la mano que aparece y escribe 4 palabras. De alguna manera Dios le estaba hablando a Belsasar, pero tal vez más que hablarle, le estaba anunciando el juicio que venía sobre él. Belsasar tomó una actitud que no fue la mejor. Nosotros podemos ver en la escritura que en una ocasión el Señor le habló por medio de otro profeta a un rey de Israel, a Ezequías. Y cuando el profeta Isaías llegó y le anunció a Ezequías que arreglara sus cosas porque iba a morir, la reacción de Ezequías fue, estando en el templo, voltearse contra la pared y suplicarle a Dios. Y oró a Dios amargamente, derramó sus lágrimas, lloró profundamente para que el Señor le diera otros años más de vida, porque el momento para él había llegado. Pero contrario a la actitud de Ezequías, este rey Belsasar toma una actitud totalmente diferente. Y dice en el versículo 29: Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. En ningún momento se humilló delante de Dios, sino que actuó como con indiferencia. Quizás no creyó la interpretación de la escritura que Daniel le acababa de dar, de esa mano que había escrito en la pared. Y lo que hace es mandar a vestir de púrpura a Daniel, ponerle un collar de oro en su cuello y nombrarlo tercer señor del reino. Y el momento para Belsasar había llegado. De hecho, la profecía se iba a cumplir. Pero ni en el último momento, en la última oportunidad que él tuvo de
arrepentirse y pedirle perdón al Señor, no lo hizo. Dice el versículo 30, que esa misma noche Belsasar fue muerto. O sea, el momento le había llegado. Pero Dios se lo había anticipado, se lo había anunciado, le había advertido, pero no creyó. Y así encontramos muchos pasajes en la Biblia de personajes que ante el anuncio que el Señor hace, ignoran la palabra de Dios. Pero hay muchos casos también de personas que atendieron a la voz de Dios. Por ejemplo, Samuel, muy de pequeño Dios le habló. Y Samuel asistió al lugar en el templo donde Dios le estaba llamando. Y le dijo, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Se puso a las órdenes del Señor. A Isaías el Señor también lo llamó. Isaías le dijo, heme aquí, Señor. A Pablo el Señor le habló y Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Así podríamos mencionar una serie de pasajes de hombres que atendieron a la voz de Dios. Pero también tenemos casos como el de Belsasar. Y uno de los casos más recientes en esa época era la de Nabucodonosor, que igual Dios le había hablado en diferentes ocasiones. Belsasar nunca pensó que esa noche iba a morir. Pero lo cierto es que la escritura dice que esa noche este rey Belsasar murió. Belsasar fue muerto esa misma noche. Él ya había sido pesado en la balanza divina y no había alcanzado el peso debido. El nivel que Dios requería, y entonces fue juzgado. Esa es la forma en que Dios actúa. De acuerdo con la profecía, el profeta Isaías había profetizado la caída de Babilonia, y eso está en Isaías capítulo 21 y capítulo 13, y que iba a caer ante el imperio medo-persa. Esa noche el imperio medo-persa había llegado a Babilonia, había desviado el río que entraba por la ciudad, y ellos entraron, ese ejército entró por esa parte donde el río entraba, y de esa manera pudieron penetrar en la ciudad, y en ese momento le dieron muerte a Belsasar. ¿Qué pasó con Babilonia? Hasta el día de hoy, el lugar donde se levantaba imponente la antigua ciudad de Babilonia, hasta el día de hoy, está convertida en un desierto árido. No se volvió a levantar Babilonia. Eso hace ya más de 2500 años. No se volvió a levantar Babilonia en la forma que existía en ese tiempo. El juicio de Dios se cumplió y llegó con toda su indignación sobre Babilonia. El hombre es muy osado y trata de retar a Dios y decir palabras que son ofensivas a Dios. Y eso lo ha hecho el hombre en el curso del tiempo, hasta el día de hoy. Hay un pasaje, hay una historia que todos nosotros la conocemos, en donde se manifiesta la soberbia y el orgullo del hombre al querer dejar de lado a Dios. ¿A ustedes les suena esta imagen? ¿Se recuerdan de esa imagen? ¿A qué se refiere? Ese es el hundimiento del barco el Titanic, que se hundió, donde murieron más de 1500 personas. ¿Pero por qué menciono esto? Por lo siguiente.
Porque el diseñador del Titanic dijo, cuando ese barco iba a hacer su primer viaje, dijo, ni Dios podrá hundir este barco. O sea, era un reto para Dios. Pero la noche del 14 de abril de 1912, durante el viaje inaugural, el barco británico más grande del mundo chocó contra un iceberg y se hundió, habiendo muerto más de 1,500 pasajeros. Y el hombre había dicho, ni Dios podrá hundir este barco. Ni siquiera pudo hacer su primer viaje el barco. Pero miremos el caso de Marilyn Monroe, una actriz. Ella fue visitada por Billy Graham durante una presentación en un show. Graham le dijo a Marilyn que el Espíritu de Dios le había enviado a predicarle a ella. Ella, después de oír lo que el predicador tenía que decir, le dijo, yo no necesito a Jesús. Una semana después, ella se encontró muerta en su apartamento. Otro caso. Una madre le dijo a su hija que iba a ir de fiesta con sus amigos que habían llegado a traerla a su casa en un vehículo. Y la madre le dijo que Dios te acompañe. Irónicamente, ella respondió, en la cajuela porque aquí no cabe, refiriéndose a Dios. Que si Dios quería acompañarla, se fuera en la cajuela porque no cabía en el carro. En ese viaje hubo un accidente donde todos los jóvenes que iban murieron y la cajuela quedó intacta. Otros ejemplos. John Lennon, un cantante muy famoso, durante una entrevista con una revista americana, él dijo, la cristiandad acabará. La cristiandad desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él. El 8 de diciembre de 1980, cuando regresaba del estudio de grabación donde había estado realizando unos últimos retoques al disco, fue asesinado a la edad de 40 años. Quinto ejemplo, Tancredo Neves, presidente de Brasil. Durante la campaña presidencial, él dijo que si consiguiera 500,000 votos, ni Dios lo quitaría de la presidencia. Efectivamente, él consiguió los votos, pero se enfermó un día antes de ser hecho presidente y murió. Christine Hewitt, periodista jamaiquina y animadora, dijo, la Biblia fue el peor libro escrito en la vida. En junio de 2006, ella se encontró quemada, imposible de ser reconocida en su carro. Todos estos ejemplos nos muestran cómo es la actitud del ser humano, cómo el orgullo, la vanidad y la soberbia pueden llegar a hacer pensar a una persona que él tiene el control de su propia vida, al igual que lo había hecho el rey Belsasar. Él no se postró delante de Dios cuando Daniel le dio la interpretación de la escritura, sino que mandó a traer el manto de púrpura, se lo colocó a Daniel, le puso un collar de oro y lo nombró el tercer señor del reino. Esa noche le dieron muerte a Belsasar y ahí se terminó su vida. Dice el versículo 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. La profecía se estaba cumpliendo con relación a los imperios. En el capítulo 2, Daniel había interpretado el sueño de que después de la cabeza de oro venía el pecho y los brazos de plata para establecer el segundo imperio de ese tiempo, el imperio medo-persa. Y Belsasar pasó desapercibido en todo ese momento y murió.
se le terminó sus oportunidades. De manera que así concluyó el imperio babilónico. Algún tiempo después, los medos y los persas establecieron el arameo como el idioma mundial de su época. El arameo imperial, que es también conocido como arameo oficial o arameo bíblico. A partir de ese momento, ese idioma se hizo importante. En la Biblia, Babilonia es mucho más que una ciudad. Oiga, esto es interesante. En la Biblia, Babilonia es mucho más que una ciudad. ¿Qué es? Es un espíritu. Y es el espíritu de Nimrod. Nimrod fue nieto de Noé. Nimrod fue el que construyó la Torre de Babel. La construcción de la Torre de Babel era una manifestación de la resistencia que estaban poniendo a Dios y de retar a Dios y de rebelarse contra Dios. Y Dios destruyó a Nimrod. Pero ese espíritu quedó en Babilonia. Se trataba de una rebelión. Era una rebelión contra todo lo que es bueno, contra Dios mismo, lo que hizo Nimrod. Y es lo que hizo Babilonia en su tiempo también. Es la búsqueda de la gloria propia. Es un egocentrismo que busca solo lo individual. Es un espíritu de esclavitud, el espíritu de Babilonia. El espíritu de Babilonia es una pasión que afecta a otros con las mismas prácticas corruptas y pensamientos que han afectado al propio ego. No se contenta con corromper a uno solo, pues dicho espíritu se propone seducir y esclavizar a otros que voluntariamente decidan someterse a su incitación. Lo que Nimrod hizo en su tiempo, que dice que fue un cazador muy importante en su tiempo, él no cazaba aves, no cazaba animales, él cazaba almas de personas para ponerlas en rebelión contra Dios. Por eso decimos que es un espíritu. Pero Babilonia no ha desaparecido hasta el día de hoy. Babilonia va a llegar hasta el final de nuestros tiempos en el periodo de la semana 70 de la gran tribulación. Dios tendrá la última palabra y la victoria definitiva contra Babilonia. Dice Apocalipsis 18 del 11 al 13. Que ahí se muestra la desaparición de esa gran Babilonia que mercadeaba con las almas de los hombres. Si usted va a Apocalipsis 18, del 11 al 13, entre las muchas mercancías que Babilonia va a estar comerciando en esa semana 70, ahí dice que va a estar negociando con las almas de los hombres. El espíritu de Nimrod. Pero Dios va a actuar de forma determinante contra Babilonia. El cumplimiento de la destrucción del antiguo imperio de Babilonia en los días de Belsasar y el hecho de que no se haya vuelto a levantar jamás, sino que su lugar sea desierto, es una advertencia profética que nos debe motivar a escapar de este sistema mundial siniestro, el sistema mundial que está en medio de nosotros el día de hoy, que es un sistema que se ha rebelado contra Dios. Y dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, salid de ella. ¿De dónde? De Babilonia. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que salir de Babilonia? ¿O para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mire cómo después de 2500 años, Babilonia todavía va a estar en una posición de resistencia contra Dios. Pero
Apocalipsis 18:4 nos dice que Babilonia va a ser destruida totalmente, va a ser quemada y nunca más se va a saber de Babilonia. Todos sabemos que Babilonia es Irak. Muy bien, hasta aquí terminamos el capítulo número 5 y vamos a iniciar el capítulo número 6 de Daniel. En este capítulo número 6 nos relata este libro la experiencia que Daniel tuvo en el foso de los leones, cuando fue echado al foso para que los leones lo devoraran. Entonces, podemos comentar que para Daniel fue más peligroso vivir en el palacio de los reyes de estos imperios, tanto babilónico como medo-persa, que pasar una noche en el foso de los leones. Fue más peligroso estar en el reino. Los leones no le podían tocar, pero ahí en el palacio de los reyes Nabucodonosor, Nabónido, Besasar, del reino de Babilonia, y en el mismo palacio también con los reyes de Darío, de Media y Ciro, del imperio persa, que eran reyes paganos, Daniel estuvo en constante peligro. No fue tan peligroso el foso de los leones como haber estado en esos imperios. Sin embargo, tuvo el privilegio de conducir a algunos de estos hombres a un conocimiento del Dios vivo y verdadero. Lamentablemente, ninguno de esos emperadores, de esos dos imperios, se acercó a Dios o se arrepintió y se haya escapado de la condenación eterna. Pero Daniel les hizo de su conocimiento de la existencia de un Dios vivo y verdadero. Este capítulo concluye con la sección estrictamente histórica del libro de Daniel, y cada evento histórico ha quedado registrado para nosotros con un propósito. Este episodio en particular de la vida de Daniel constituye otra ilustración del poder de Dios para cuidar a los suyos, y es una ilustración más de la forma en que Dios protegerá al remanente durante el periodo de la gran tribulación. O sea, eso nos ilustra también este capítulo número 6. O sea, que tiene proyecciones futuras de lo que aquí se dice. Los capítulos 3 y 6 de este libro de Daniel presentan dos aspectos de la fidelidad de Dios y la protección a sus hijos. ¿Por qué decimos de la fidelidad de Dios y la protección de sus hijos? Porque en el capítulo 3 vemos que Dios libró a los jóvenes del horno de fuego. Y en el capítulo 6 vemos que Dios libra a Daniel del foso de los leones. Tanto los judíos como de los no judíos, durante el periodo de la gran tribulación, ambos presentan la dedicación incondicional de siervos de Dios que prefirieron morir antes que negar al Señor de sus vidas, tanto los amigos de Daniel como Daniel mismo. En este capítulo 6, el énfasis recae sobre el odio satánico y la persecución hacia los hijos de Dios por medio de los sátrapas, ya lo vamos a ver. El mensaje para nosotros hoy es el que aparece en 1 Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que la jaula de los leones hoy en día es el mundo. Y en esa jaula hay un gran león rugiente que anda merodeando de aquí para allá, viendo cómo devora a los cristianos. Esta es una figura de este pasaje de 1 Pedro 5, versículo número 8. Te dice el versículo 1 del capítulo 6. Pareció bien a Darío, porque recordemos que Belsasar ha muerto. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. O sea, Darío va a ser una delegación de autoridad en 120 personas.
120 lugares, porque eran satrapías, los lugares, se les llamaba así, donde iban a estar gobernando estos sátrapas en este reino. Los medopersas establecieron una organización política diferente de la de los babilonios. Dividieron el imperio en reinos tributarios y en grandes provincias llamadas satrapías. Cada provincia era gobernada por un sátrapa o un gobernador. Y Darío había organizado la administración de su reino en 3 grupos. De esas 120 satrapías las dividió en 3 grupos, o sea, 40 por cada grupo. Pero cada una de esas satrapías tenía su presidente, quien debía de informar regularmente al rey del desarrollo que se estaba dando en cada una de esas provincias. Y sobre esos 120 sátrapas, Darío puso a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Veamos el desarrollo o la trascendencia que Daniel está teniendo ya en 2 imperios consecutivos, el babilónico y el medo-persa. Aquí en el medo-persa él es nombrado uno de los 3 gobernadores. Y por cierto que más adelante va a decir que él fue el presidente de los 3 gobernadores, o sea, él fue el más importante. Y lo vamos a ver por qué. Daniel en ese tiempo ya era un anciano de más de 80 años de edad y era uno de los 3 altos funcionarios de Darío. Sus compañeros eran personas que no creían en su Dios y era más eficiente y capaz que todos ellos. Era un digno y fiel representante ante su patrón. Este segundo imperio inició en el año 539 antes de Cristo. Es posible que Darío hubiese averiguado acerca de Daniel y al conocer su habilidad administrativa, su experiencia y su sabiduría, que le haya nombrado para un cargo de tal importancia. Como había ocurrido anteriormente, Daniel se distinguió por encima de los demás. Ni los años ni las circunstancias habían cambiado la integridad personal de Daniel. O sea, Daniel es una persona digna de que la imitemos. Con convicciones bien profundas con respecto a Dios, un hombre leal, totalmente leal a Dios, muy fiel a Dios, temeroso de Dios. Ni las posiciones importantes que ocupó desviaron su mentalidad. Nunca cambió su forma de ser. Siempre siguió siendo una persona sencilla, humilde, pero con una sabiduría extraordinaria. Y Dios lo usó, en este caso, en 2 imperios. Y dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. O sea, era superior. Entonces la pregunta es, ¿por qué Daniel era superior a los otros sátrapas? Porque la Biblia lo dice ahí claramente que era superior. Y era superior porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, el rey Darío. Mire la recompensa de Dios sobre Daniel, en este caso, por su fidelidad. Y Daniel es un magnífico ejemplo para nosotros como cristianos. Si nosotros le somos fieles a Dios, Él pone en nosotros un espíritu superior para que destaquemos, pero que ese espíritu nos va a hacer actuar de forma diferente a como actúa el mundo. Porque nosotros vamos a estar centrados más en obedecer a Dios, en serle fiel a Dios, en vivir conforme a los mandamientos de Dios y no vivir conforme el mundo vive. Y recordemos que 1 Samuel 2:30 dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Este pasaje se cumplió en Daniel de una forma extraordinaria, porque Dios honró a Daniel porque Daniel había honrado a Dios. Pero a los que desprecian a Dios, Dios los va a tener en poco. Yo les hice aquí un organigrama de cómo es más o menos la historia de Darío y de Ciro. Darío el Medo tenía una hermana. Esta hermana se casó con Cambises, que era persa. De la relación de Cambises y de la hermana de Darío nació Ciro. Y Ciro nombró a Darío el Medo para ser uno de los gobernantes. Y Darío nombró a Daniel como primer ministro. Esa es la relación que nos está describiendo ahí la Biblia. O sea, si ustedes se dan cuenta, era el tercero del reino medo-persa. Y que había sido lo que Belsasar le había dicho a Daniel, que él sería el tercero del reino y que solo lo fue por un día. Porque el primero en el reino de Babilonia era Nabónido, y el segundo era Belsasar, y el tercero era Daniel, pero Daniel solo estuvo un día. Pero nuevamente en el imperio medo-persa, Daniel llega a ocupar la tercera posición de jerarquía en el gobierno de este imperio. Entonces dice el versículo número 4. Entonces los gobernadores y sátrapas, quiere decir que habían dos gobernadores porque el tercero era Daniel, y los 120 sátrapas, dice que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Quiere decir que cuando se da este pasaje, ya habían pasado algunos meses del gobierno medo-persa y Daniel ya había ejercido su función por algún tiempo, y estas gentes, con un odio y con un rencor y una envidia en contra de Daniel, al ver que Daniel destacaba y que su administración era sumamente eficiente, buscaron en el reino alguna ocasión para encontrar a Daniel culpable y poderlo acusar delante de Darío. Pero la sorpresa de ellos fue que no hallaron ocasión alguna o falta en Daniel para poderlo acusar de una mala administración en el reino medo-persa. O sea, escarbaron por todos lados, buscaron, indagaron, preguntaron, le pusieron espías y nunca encontraron ninguna falta en Daniel. La vez pasada decíamos que qué interesante sería que todos los presidentes o reyes de la tierra leyeran el libro de Daniel para tomar de él ejemplo. Porque mire aquí cómo esta gente se empecinó en buscar alguna falta en Daniel y no le encontró. O sea, Daniel había sido totalmente perpendicular a en su fidelidad hacia el rey Darío. O sea, no cometió ninguna falta. Diríamos que fue un funcionario público como muy pocos los muestra la Biblia. Pero no quiere decir que en el día de hoy no tengamos también funcionarios públicos del carácter y de la persona de Daniel. Hay, pero no son los muchos, son los menos. ¿Por qué no hallaban motivos para acusar a Daniel? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire qué interesante el carácter de Daniel. Él era fiel, dice, y no tenía ningún vicio. No era borracho, no era mujeriego, no era un hombre que se prestara a malas actos dentro del imperio, del reino. No fue hallada ninguna falta en él. Fue un funcionario, pero de los pocos que la Biblia relata
que destacan en su administración. Los sátrapas querían destruir a Daniel. Es de suponer que entre los principales motivos estaban los celos y la envidia. Daniel era un anciano judío que había servido al gobierno babilónico. Seguramente los asistentes de Darío pensaban que el profeta no debía tener ni arte ni parte en la nueva administración medo-persa, porque ya era anciano, tenía más de 80 años. Sin embargo, su mente era bien lúcida y su administración era excelente. Daniel, como servidor público en el cargo por más de 50 años, nunca se le encontró nada malo. Mire qué interesante este listado. Ojalá nuestros funcionarios públicos el día de hoy fueran así. A Daniel nunca hizo negocios fraudulentos. Daniel nunca aceptó sobornos. Nunca fue deshonesto. Daniel nunca participó de escándalos internos. Daniel nunca participó en tratos cuestionables. Daniel nunca aceptó regalos por su actividad profética. Daniel nunca cometió actos de inmoralidad. Daniel siempre fue transparente en su actuar, tanto en su función pública como privada. Mire qué clase de hombre tenía al frente el imperio medo-persa. Hoy en día no podríamos mencionar estos atributos en muchos de nuestros funcionarios, no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo. Y la razón por la cual Daniel era fiel a Dios era porque creía, tenía temor de Dios y creía en la palabra de Dios. Un caso similar lo encontramos en Esther 3:5. Dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, igual que los 120 sátrapas. Dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Lo mismo que pretendían los 120 sátrapas. Lo mismo que pasó a Daniel le sucedió a Mardoqueo, otro magnífico ejemplo de personajes fieles a Dios, temerosos de Dios y que no cedieron a las imposiciones que les trataban de presionar, que le están impresionando para que cometieran faltas delante de Dios. El apóstol Pablo instruye a todos los creyentes en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Mire qué magnífico consejo que nos da Pablo. No es necesario ser un alto funcionario de la administración pública. Simplemente en las empresas donde trabajamos, en donde desarrollamos nuestra actividad, debemos de ser irreprochables, ser sencillos, como hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. Que resplandezcamos como lumbreras en el mundo, que seamos diferentes al mundo. Entonces dijeron aquellos hombres, estos 120 sátrapas y los 2 gobernadores, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna de acusarle. O sea, se dieron por vencidos. Se dieron cuenta que en lo relacionado al reino no iban a encontrar ninguna falta en Daniel. Pero se ponen a pensar que pueden hallar alguna falta en la relación que Daniel tiene con la ley de su Dios. Dice, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, el testimonio de Daniel era tan fuerte, tan impactante, que los 120 sátrapas y los 3 gobernadores
supieron que Daniel era intachable a los ojos de Dios, que su fidelidad era grande y que solamente buscando una forma de que él dejara de cumplir con la ley de Dios por medios malignos, malévolos, ellos lograrían deshacerse de Daniel. Daniel había demostrado su absoluta lealtad a Dios. Esa fidelidad sería sometida una vez más a la prueba y como resultado se obtendría una maravillosa victoria para la causa de Dios. Pero mire dos términos importantes: lealtad y fidelidad. Lealtad y fidelidad primero a Dios. Si nosotros decidimos serle fieles y leales a Dios, al igual que Daniel, vamos a obtener victorias extraordinarias para la causa de Dios. Cuando se habla de la expresión la ley de su Dios, manifiesta que el testimonio de Daniel con respecto a los mandamientos de Dios era notorio entre aquellos hombres. Qué interesante, ¿verdad? En 120 provincias, el testimonio de Daniel era impactante. Con todo el gobierno de Media y de Persia, Daniel resaltaba por el testimonio que tenía. O sea que simplemente no habían esqueletos en el armario de Daniel. Sus enemigos examinaban su vida y no hallaban nada para atacarlo. Así que tuvieron que inventar algo satánico para poder destruir a Daniel. Daniel era un hombre de gran integridad. No tenía culpa en la conducta de su vida profesional. Daniel no es el heraldo de su propia virtud, pero el Espíritu habla a través de su boca. Ese es un pensamiento de Calvin. El Espíritu hablaba por medio de Daniel, daba testimonio de Daniel. Aquella noche, en otra parte de la ciudad, estaban reunidos en secreto altos dignatarios del gobierno, porque tuvieron que haberse reunido para llegar a un acuerdo. Y su propósito era sacarse de encima a tan influyente rival político que era Daniel. O sea, se dieron a la tarea de convocar a los 120 sátrapas y los 2 gobernadores. En algún lugar secreto se reunieron y expusieron el caso de Daniel. Y Daniel no les había hecho ningún daño, no les había causado ningún problema, pero ellos se querían deshacer de Daniel. Pero aquel anciano era un estorbo para sus planes. Sabían que era inteligente y que era prudente. Lo envidiaban porque el emperador lo apreciaba mucho. Si hay una situación difícil, él siempre tiene la última palabra. Daniel, hablando de Daniel, si había alguna situación difícil, él sabía cómo resolverla, porque Dios le daba la sabiduría. Los gobernadores querían halagar la ambición del rey. Ellos pretendieron hacerle un dios a Darío. Por 30 días quisieron hacerle un dios, para que todo el imperio tuviera que hacer oraciones y súplicas hacia él y el rendirle honores divinos. Esta era la carnada, pero el objetivo real era el destruir a Daniel. Un pensamiento de Clark. Ellos sabían que Daniel era fiel a Dios y que dependía de Dios. Su vida de oración era algo bien conocido, lo sabían. En consecuencia, se dispusieron a provocar un conflicto entre el rey y la religión de Daniel. Entonces estos gobernadores y estos sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Llegan con halagos con el rey. Llegan con palabras para prepararlo, para lanzarle un cuestionamiento, un edicto que él firmara con la única intención de destruir a Daniel. Y dice el versículo 7, todos los gobernadores del reino, todos los gobernadores del reino,
todos los magistrados, todos los sátrapas, todos los príncipes y todos los capitanes, dicen ellos, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea que sí se habían reunido, porque dice, han acordado. Pero están mintiendo porque ellos dicen que todos los gobernadores, y Daniel era gobernador, y a él no se le convocó a esa reunión. O sea, lo dejaron de lado, porque obviamente no les interesaba que Daniel participara en algo que iba a ser sumamente grave, no solamente para el rey, sino que para el reino. Y le dijeron al rey que firmara un edicto para que todo aquel que en 30 días, ellos dijeron, Daniel no va a poder aguantar 30 días sin orar a su Dios. Así es que pongamos como condición que por 30 días cualquiera que pida a su Dios o a cualquier hombre fuera del rey, que sea echado en el foso de los leones. Los reyes de la antigüedad eran adorados con frecuencia como dioses. Los paganos tenían un concepto tan bajo de sus dioses que no tendrían problema con ese tipo de homenajes a los seres humanos. Los designaban dioses. Recuérdense que los césares también se creían que eran dioses y demandaban adoración para ellos. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Lo están presionando. Están los 122 ahí, 120 sátrapas y 2 gobernadores. Confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, o sea, que no se pueda anular, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, una imagen pudo haber sido como esta. Están los representantes de los, o son los 3, los 2 gobernadores y uno más, frente al rey Darío, llevándole el edicto para que lo firme. Pero han entrado con palabras aduladoras. El rey Darío era un buen hombre, pero este rey Darío tenía un punto vulnerable. O sea, como dijéramos, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Y él no lo reconoció. Como muchos de nosotros tenemos. Y su punto vulnerable era la vanidad. Él sucumbía ante los halagos. Él debe haber pensado, bueno, esto va a ser grandioso, esto va a ser bueno. Que todo el imperio me vea como Dios y que cualquiera que haga una petición no la haga a su Dios, sino que venga aquí conmigo. Así es que se redactó el proyecto de ley y fue convertido en un edicto. De esa manera, él se elevó a la posición de deidad y ya solo se podía orar al rey. Hermanos, tenemos que ser muy cautos. Tenemos que medir consecuencias. Toda acción tiene una reacción, tiene una consecuencia. El rey no se puso a pensar en las consecuencias y cometió el gravísimo error de oírlos a ellos sin que Daniel estuviera presente. Si Daniel era el tercero en el reino, nunca lo debió haber ignorado. Pero esta gente, aprovechando que quizás Daniel había salido en alguna comisión, abordaron al rey y el rey se le pasó un pequeño error que le iba a costar al rey momentos difíciles, angustias, dolores que él los tuvo que pasar. Nunca se puso en los zapatos de estas gentes y pensar cuál era realmente la intención de nombrarlo Dios a él cuando él era rey y que se prohibiera consultar a cualquiera de los dioses. En Babilonia la palabra rey era ley y él podía cambiarla. Sin embargo, en Babilonia sí se podía cambiar una ley,
Pero en Media y Persia, ni siquiera el rey podía cambiar la ley. Eran dos formas diferentes de gobierno. Darío era un buen gobernante, pero su defecto era que era soberbio también. Sus gobernantes le hicieron firmar una ley en la que se autonombraba Dios durante 30 días. Y aquí podemos comparar nuevamente el pasaje de Esther 8:8, que dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Esa era costumbre en aquel tiempo, firmar edictos. Pero mire, tanto Nabucodonosor, Ciro, como en este caso Asuero, hacen uso de ese recurso de los edictos con intenciones diferentes. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Salieron contentos los 120 sátrapas y los 2 gobernadores, pensando que ya se habían deshecho de Daniel, que era el último tiempo para Daniel y que él iba a morir. Daniel se enteró. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, mire lo que hizo Daniel, qué interesante. No se fue a reclamarle al rey Darío. No le fue a hacer conciencia del error que había cometido. Ni siquiera llamó a los gobernadores y a los 120 sátrapas en los cuales él tenía autoridad. Él no hizo eso. Lo que hace él es que se fue a su casa, entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodilló por tres veces al día. Cuando él se entera del edicto, él se fue a orar. No dice la Biblia cuánto tiempo pasó. 3 veces al día. Lloraba y daba gracias. Daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, Daniel siempre tuvo una vida de oración. Esta no era primera vez. No fue por el problema del edicto que Daniel se dedicó a orar. Él acostumbraba a orar a Dios, a darle gracias a Dios. Y sin duda, los sátrapas tenían nombrados algunos espías para que vigilaran a Daniel. Él oró de acuerdo a la escritura, porque en Primera Reyes 8, Salomón pidió a Dios que tomara en consideración las oraciones de su pueblo cuando oraban hacia Jerusalén y el templo. Y había dicho Salomón: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Primera Reyes 8:30. Ya Salomón había dejado este pasaje, esta oración, y Daniel, en obediencia a esa oración, todos los días abría las ventanas de su cámara, de su cuarto, de su habitación, y oraba hacia el lugar del templo. Esto no nos dice qué tan seguido oraba, sino que qué tan seguido estaba en una postura de oración. Sin duda, oraría unas 300 veces al día si fuera necesario. Su corazón siempre estaba haciendo negocios con los cielos, pero él oraba formalmente 3 veces al día, nos dice Charles Spurgeon. Oraba 3 veces al día. Él oraba y daba gracias, porque una gran oración está llena con acción de gracias. La oración y la alabanza deberían ir siempre al cielo de la mano, como ángeles gemelos caminando por la escalera de Jacob, o como aspiraciones familiares colando hacia el Altísimo. Este es otro pensamiento de Charles Spurgeon. Mire qué interesante. Observemos la reacción inquebrantable de Daniel. Él no hizo nada audaz ni temerario cuando abrió esas ventanas. Lo había estado haciendo por años. Simplemente no retrocedió. Eso no lo amedrentó y que haya dejado de orar. No actuó de una manera cobarde. No cerró las ventanas, sino que continuó con su vida de oración normal. El salmista nos dice en el Salmo 55, versículo 16: en cuanto a mí, a Dios clamaré,
y Jehová me salvará. El 17, tarde y mañana y a mediodía, o sea, 3 veces durante el día, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Daniel conocía probablemente este salmo y por eso oraba 3 veces al día, tarde, mañana y al mediodía. Como en los días de su juventud, Daniel no permitió que las circunstancias alteraran sus convicciones. Aunque sabía las implicaciones del edicto, porque estaba consciente que estaba arriesgando su vida, ese edicto promulgado por Darío, Daniel fue a su casa y con las ventanas abiertas se postró para orar y dar gracias a Dios. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres, mire, se reunieron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, lo que pasó fue haber sido algo como esto. Está Daniel con su ventana abierta orando y llegan los 120 sátrapas y los gobernadores a agarrarlo infraganti orando para presentarlo al rey Darío y acusarlo de que había violado la ley. Estos hombres estaban esperando para comprobar lo que hacía Daniel. Este hombre de Dios, o sea, Daniel, tenía una reputación y ellos tenían la sensación de que no retrocedería de sus convicciones. Qué importante, hermanos, es tener convicciones. Nosotros como cristianos debemos de tener convicciones, no simplemente una religión que la llevamos a cabo día a día y que no tengamos convicciones. Nos deben de mover nuestras convicciones de acuerdo con la palabra de Dios y tomar acciones, actitudes de acuerdo a esas convicciones. Entonces dice el versículo número 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y le dicen, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Ni idea tenía aquí el rey de lo que estaba ocurriendo y de lo que le iban a presentar estos personajes. En tiempo de Nabucodonosor, la pena capital era el horno de fuego, pero en el tiempo de los medo-persas utilizaban a leones muy fieros. La crueldad de ambos casos era indiscutible. Entonces respondieron y dijeron delante del rey. Aquí viene la parte difícil, donde el rey se va a desplomar y se va a lamentar de haber hecho lo que había hecho. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. 3 veces al día hace su petición. Quiere decir que habían estado vigilando a Daniel. Sabían que 3 veces al día él oraba. Y ahora han confrontado al rey diciéndole, ¿no es cierto que firmaste un edicto que dice esto? Y él dijo, sí, es verdad, así es. Hemos llegado a la hora, no vamos a poder seguir. Nos quedamos para el siguiente domingo para ver lo que va a acontecer con Ciro, con Daniel y con los 120 sátrapas y los 2 gobernadores. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.